De vuelta en Estado Nacional y presentamos a nuestro invitado, el ministro de Justicia, Luis Cordero. Ministro, buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes. ¿Qué tal, ministro? Sí, buenas tardes ya a esta altura. Ministro, hay varios temas de los que vamos a hablar y tenemos que hablar. Vamos a hablar de cárceles, pero antes la noticia manda. Hemos tenido en las últimas 24 horas 7 homicidios en nuestro país. Y ya llevamos en lo que va del 2024, digamos, en promedio, por ejemplo, en la región metropolitana, un homicidio al día. Es un triste récord, obviamente. ¿Cuál es la evaluación desde el punto de vista de la justicia y del crimen organizado que parece estar detrás, no sé si de estos homicidios, pero del fenómeno? A ver, este es un fenómeno que ha venido acrecentándose. Eso explica que en el contexto de la colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio Público, ustedes han visto estas nuevas unidades del Ministerio Público que están priorizadas para el caso de homicidio, las ECOs, ustedes han visto, sí, que además vienen de un programa del año pasado. En segundo lugar, el fiscal Valencia ha reordenado sus equipos, de hecho ha permitido una coordinación. En el caso de la región metropolitana eso es muy evidente, tenemos 4 fiscalías y ellos estructuraron un mecanismo. Y lo que hoy día yo creo que puede haber, lo que se está haciendo es aunando los trabajos tanto del Ministerio Público, de las policías, pero también del trabajo que se realiza al interior de la segregación de los penales en torno a este tipo de temas. Pero la situación, por cierto... ¿Es grave? Es grave en el entendido que para nosotros es una situación completamente normal, que es el delito más lesivo, pero además es el delito que más atemoriza a las personas. Por lo tanto, esto no es un tema de cómo proyectamos hacia adelante, nos requiere de intervenciones urgentes. ¿Y qué se está haciendo de manera urgente? De manera urgente es lo que les he explicado, la manera en que se ha estado abordando, pero por ahora, miren, las tasas una de las preocupaciones centrales que tiene las cifras nuestras en los últimos años no solo que ese tipo de homicidios puedan estar en cifras relativamente, cuando usted toma la anualidad, en cifras, en rangos que hasta ahora nosotros habíamos conocido. El problema está en otra cosa, es que tenemos en homicidios aumentado los imputados desconocidos. Sí. Y el problema de los imputados desconocidos es que genera el efecto de impunidad, ¿no? Es decir, son crímenes que no tienen responsable y en consecuencia que no tienen sanción. Y por eso, ¿no?, existe la focalización de recursos y de acciones entre los distintos responsables de la persecución penal. Lo que vimos el otro día en Ecuador, afortunadamente, parece que es distinta a nuestra realidad, pero nos dejó todos tan choqueados, y al continente, porque este es un tema que es de fácil interconexión, aparentemente. Así es. Que es necesaria la pregunta, bueno, ¿cómo estamos en casa? Y inmediatamente dicen, no, aquí, como principio general, en Chile, las cárceles están bajo dominio del Estado, cosa que lamentablemente no pasa en Ecuador y en otros países. Pero la pregunta también ¿es así? ¿Es así en el perímetro porque no se arrancan y los presos no salen cuando quieren, pero ¿y adentro no hacen lo que quieren? Y hoy día viene un artículo súper interesante al respecto. Sí. ¿Hay control de las cárceles por parte del Estado, ministro? Hay control total. Lo primero que uno debe decir es que el Estado de Chile tiene control total de las cárceles y sabe perfectamente lo que sucede en su interior, ¿no? Yo lo he graficado del siguiente modo. Si yo en estos momentos levantara el teléfono y llamara al director de Gendarmería, el director de Gendarmería se demoraría 10-15 minutos de informarme detenidamente cuánto es la cantidad de personas que se encuentran privadas de libertad, cuál es la situación de los establecimientos, etc. Tenemos, sin embargo... ¿Y sabría también si hay alguna coordinación adentro, por ejemplo, para cometer delitos afuera? Es que usted hay varios temas interesantes en su pregunta, y hay algunas cosas en que yo se las puedo decir explícitamente, y hay otras por razones de seguridad pública que yo no las puedo informar. Gendarmería tiene información de cuántas bandas existen organizadas o que están al interior de la cárcel. 2, ¿quiénes son sus líderes? ¿No? Y lo tercero es que en las cárceles se realiza investigación criminal. Es decir, hay mucha investigación criminal que se ejecuta en el interior de ella que permite al Ministerio Público y a las policías desbaratar bandas fuera de la cárcel. Y por eso es tan relevante la manera, no solo en cómo distribuimos los penales, la manera en cómo segregamos, y por eso es tan complejo el aumento significativo de personas privadas de libertad que hemos tenido en los últimos 2 años, que tiene una serie de razones que los puedo a continuación detallar. Ahora, que hoy día el Estado de Chile tenga claridad de lo que sucede dentro de ellas y que tenga control de ellas no significa que no estemos en circunstancias
de preocupación respecto a las cuales debemos tener identificadas. Gendarmería las tiene identificadas y es una de las cosas que el presidente de la República ha solicitado cuando días atrás solicitó un informe detallado de la situación de cárceles. Es además ¿Ya se lo entregó identificando... usted? ¿O está elaborando? No, la información está. ¿Ya le entregó el informe que le La pedí? información está y lo demás, hay algunas cosas que yo puedo compartir con ustedes y hay otras que tengo que compartir con quien corresponda. Hay un artículo hoy día en el Mercurio, en la página 6, que es muy relevante porque se mete con los especialistas de centros de estudio. Por ejemplo, Daniel Johnson de Paz Ciudadana se hace cargo de bajar los homicidios y la violencia aparente en las cárceles. O sea, qué maravilla, qué bueno. Al interior. Pero está al interior de las Sí, cárceles, pero ha aumentado mucho la extorsión hacia adentro y hacia afuera. Y eso podría decir, cito textual, dice, puede ser una señal de que no hay rivalidades entre organizaciones delictuales que culminen en homicidios, o que pudiera haber organizaciones delictuales que están estableciendo cierta soberanía en los centros de reclusión. Soberanía, o sea, hay grupos, cárceles dominadas y que tienen soberanía ciertos Bueno, grupos. esto es un fenómeno habitual que habitualmente se tiene que enfrentar en los centros penitenciarios. Recuerde que es un centro cerrado, donde las personas están 24 horas privadas de libertad, donde están sometidas a supervisión estatal, y por eso el Estado tiene que hacer algo más que el encierro. Por eso los temas de reinserción son tan relevantes. Pero esto es un fenómeno que habitualmente, y además en Chile, una de las ventajas que tenemos es que tenemos muchas personas que han estado estudiando, haciendo el seguimiento de lo que sucede en cárceles. Los datos que están ahí son ciertos, pero son incompletos. O sea, la nota está bien y pone los acentos. ¿Lo que dice Daniel Johnson es verdad? No, pero esto es lo que dice Daniel completamente. Las extorsiones han aumentado un 123%. Nosotros hemos aumentado 3 tipos de cosas. Hemos aumentado las extorsiones. ¿Hacia adentro y hacia afuera? Lo que pasa es que eso significa que hay un dato que es bien relevante, que han aumentado porque se están denunciando. Porque lo que podría estar sucediendo, esos son datos de denuncias. Esto es un dato que es bien relevante. Lo que prudente sería si tuviéramos una brecha muy significativa entre lo que ocurre y la denuncia. Lo segundo es que nosotros durante la pandemia, los niveles de violencia, o sea, los homicidios al interior de la cárcel bajaron por distintos tipos de razones. Pero lo que ha sucedido es que la violencia o las riñas han aumentado en el último tiempo. Las tasas de homicidio, es trágico hablar de esto, de los datos de homicidio al interior de la cárcel. No es que han estado a la baja, sino que han estado normalizándose. Es un tema que uno tiene que tener relativamente... No han crecido, no tienen una exposición significativa. Pero lo relevante es que Gendarmería tiene estos datos y eso permite a los centros de estudio y a los especialistas mantener una observación de lo que está sucediendo dentro de ella. Los gendarmes también, hay gendarmes que han denunciado también extorsiones y que están, digamos, preocupados y asustados, obviamente, porque les dirían al interior de la cárcel, sabemos dónde vive tu familia, afuera. Y lo que hablaría del control desde adentro hacia afuera. Eso me imagino que ustedes lo saben. No solo lo saben, sino que además Gendarmería tiene medidas para ese tema. Por lo mismo, Gendarmería tiene 2 unidades claves en su interior, que es investigación criminal e inteligencia penitenciaria. Y eso permite mantener no solo el foco sobre el personal de Gendarmería, sino que también tomar medidas que están vinculadas a este tipo de temas. Los funcionarios y las funcionarias de Gendarmería están en una línea bien delicada y por lo mismo requieren de principal preocupación. No solo tenemos que preocuparnos de la infraestructura, que es relevante porque es un lugar donde ellos también están, sino que también las condiciones de seguridad de ellos al interior del establecimiento. En las cárceles de estos países donde está el tema más crítico, El Salvador, ¿no es cierto?, que se ha transformado como en un faro, de alguna manera, a mirar, algunos críticamente y otros positivamente. Ecuador parece ir de alguna manera en esa línea. Vemos gendarmes con la cara tapada. Sí. ¿Eso podría darse en Chile? Bueno, usted cuando va a algunas ocasiones a determinados penales los tiene con la cara tapada. En Chile hay... Sí, o sea, pero lo que pasa es que ¿En la cárcel de alta seguridad? hay unas unidades especiales. Pero lo que pasa es que yo en esto trataría de distinguir la política pública o el fenómeno permanente de la anécdota. Y esto es bien relevante por lo siguiente. Primero, las cárceles, sobre todo cuando tienen sobrepoblación o cuando usted cree que la reacción es solamente el encarcelamiento, además de esta nota los especialistas lo que vienen advirtiendo es cuidado con las tasas de encarcelamiento en Chile. Que han aumentado muchísimo. Y por una razón muy simple, porque cuando usted tiene tasas de encarcelamiento tan altas, usted lo que está haciendo es facilitándole al crimen organizado el reclutamiento al interior, porque tiene un espacio ideal para reclutar. Lo que pasa
es que hablar en contra del encarcelamiento es impopular, pero yo creo que tenemos que hacernos cargo. Lo segundo, a propósito de lo que ha ocurrido en otros países de la región, y particularmente en el caso de Ecuador, el caso de Ecuador es un caso interesante de observar porque lo que uno podría estar cometiendo es el error de mirar el resultado final sin antes mirar previamente la cadena. Claro. Y la cadena está muy vinculada a la forma y modo en que el crimen organizado permeó las instituciones esenciales del sistema de justicia. Por lo tanto, los jueces, fiscales, el sistema político, y por eso no hay crimen organizado sin corrupción. Y por eso un elemento para abordar el crimen organizado es ser intolerante con acciones de corrupción. Entonces, ese tipo de fenómeno es bien relevante porque nos permite a su vez decir, ok, ¿qué tipo de cárceles? Nosotros necesitamos cárceles muy grandes, porque o necesitamos cárceles que en verdad la segregación no sea dentro de su establecimiento, sino que a su vez sea por establecimientos separados. Es parte de los desafíos que nosotros de hecho estamos abordando ahora, reactivando el plan de infraestructura penitenciaria que el país había dejado durante algunos años. Ya le vamos a preguntar sobre eso, pero quería preguntarle sobre el dato que apareció esta semana, ¿cierto?, respecto del número de presos extranjeros en la cárcel de Tarapacá. Básicamente superan a los chilenos, o sea, son más del 50%. Más allá del número, en lo cualitativo, ¿eso representa algún problema que haya una mayoría, una concentración de presos extranjeros o de una determinada nacionalidad? ¿Son distintos, son más peligrosos que los chilenos? Para responder a su pregunta, voy a tratar de responder con la evidencia y que por favor no se malinterprete ninguna de las cosas que yo voy a decir, porque hablar de personas privadas de libertad extranjera uno tiene que evitar la connotación xenófoba en esa discusión. Lo primero es que el país hace una década tenía aproximadamente cerca de 1.600 personas extranjeras privadas de libertad. Desde el punto de vista de la nacionalidad, prácticamente no existían personas privadas de libertad de nacionalidad ni venezolana ni colombiana. Una década después, ese número es de 7.000 y fracción y casi llegando a 8.000. Representan aproximadamente el 14% de la población penal en la actualidad y el número de personas privadas de libertad son principalmente de 3 tipos de nacionalidad. Boliviana, que ha sido históricamente un número alto, venezolana y colombiana en el fondo, ¿no? La diferencia entre país limítrofe y país no limítrofe. Pero además, y que tiene que ver con el fenómeno de la migración y otro tipo de aspectos que es relevante. Las personas privadas de libertad, nosotros en el país, la mayor concentración la tenemos por los delitos de robo, en segundo lugar, por ley de drogas, en tercer lugar, por ley de armas. Que esto es bien relevante porque los números de tipo de delito ha ido cambiando la composición. Y además de eso, ha aumentado significativamente la prisión preventiva. Hoy día, para que ustedes tengan un orden de magnitud, 60% de las personas condenadas y 40% de las personas en prisión preventiva. Hace una década teníamos 10 puntos más abajo. El número que tenemos en la actualidad es completamente normal. En el norte... Anormalmente alto. O sea, porque es como si estuviésemos volviendo, para que lo podamos graficar, es como que a ratos estuviésemos camino al sistema antiguo. Es decir, con más personas privadas, más personas en prisión preventiva que condena. Eso en el norte es muy evidente. De hecho, la tasa se invierte. Es decir, 60% en prisión preventiva y 40% en condena. ¿Se está abusando de la prisión preventiva? Hoy día invito a leer la editorial del Mercurio, que nadie podría acusar que es un medio vinculado al gobierno. Yo creo que en esto, junto a los especialistas, vienen advirtiéndose un rato del abuso de la prisión preventiva y el encarcelamiento en Chile. Esta semana tuvimos un hecho de alta connotación pública a partir de la ex alcaldesa de Maipú, que es quien se dio el trabajo de escuchar las razones del juez para no otorgar la prisión preventiva, e igual hubo una capotera social diciendo que debía ir a prisión preventiva sin las connotaciones que ello significa. Claro, lo que pasa es que está una discusión al respecto. Yo en esto soy bien respetuoso de la independencia judicial, porque así como tenemos este caso, tenemos casos donde se han otorgado prisiones preventivas. Yo lo vería en la evaluación en general. Nosotros tenemos hoy día un abuso de la prisión preventiva. Cuando tenemos un abuso de la prisión preventiva y aumenta las personas privadas de libertad, a usted le impide razonablemente hacer 2 cosas dentro de la cárcel. La primera, segregar de modo eficaz, y la segunda, tener políticas de reinserción adecuadas, que es donde uno debiera focalizar en el caso particularmente de los condenados. Entonces, este es un equilibrio donde la conversación tiene que ser con cierta adultez, ¿no? Porque supone entender que detrás del encarcelamiento no hay una bondad per se, sino que hay un camino, hay una política de reinserción adecuada. Entonces, este es un equilibrio donde la conversación tiene que ser con cierta adultez, ¿no? Porque supone entender que detrás del encarcelamiento no hay una bondad per se, sino que hay un camino, hay una política de reinserción adecuada. Entonces, este es un equilibrio donde la conversación tiene que ser con cierta adultez, ¿no? Porque supone entender que detrás del encarcelamiento no hay una bondad per se, sino que hay un camino,
granjeado de riesgos. Ya, ministro, le quiero volver a plantear la pregunta que quedó en el camino Sí. o en la mitad sobre la diferencia. Voy a eso. Sí. El fiscal, yo mire, lo escuché en alguna entrevista a usted sí, esta semana y me pareció escucharle que efectivamente los reos extranjeros en el norte son de mayor peligrosidad que los chilenos. Lo que tenemos esencialmente es otro dato, que son datos que además también ha entregado el fiscal nacional. Yo no lo diría así, lo que he dicho en propiedad es que tenemos una cultura criminal distinta. Y eso tiene efecto al interior más peligrosa, más violenta, más que peligrosa, más proclive a cierto tipo de delitos que en el país no eran conocidos con anterioridad. Y eso, por cierto, yo lo, lo voy a ejemplificar con lo siguiente. En la cárcel de máxima seguridad nosotros tenemos líderes de bandas que están vinculadas a algunas de las bandas conocidas, respecto a las cuales no les voy a dar el privilegio de nombrarlas en televisión. Esas personas han realizado intentos de motines, por lo cual le ha ido muy mal, porque máxima seguridad es un régimen muy estricto, y todos las personas privadas de libertad que han tenido comportamientos indebidos al interior de máxima seguridad han sido extranjeros. Ya, eso aquí en la cárcel de alta seguridad. Pero máxima seguridad. Perdón, de máxima seguridad. Pero en el norte, en las cárceles, parece la situación un poco menos, no sé si controlada es la palabra, quiero preguntarle, porque los fiscales han dicho que están tremendamente superados. De hecho, cuando se le preguntó al fiscal de Arica sobre la comparación con Ecuador, él dijo, Ecuador me queda a una distancia casi equivalente a la de Santiago, el riesgo está, Ecuador no queda en otro continente. Sí, pero el fiscal lo está diciendo por otro motivo. Yo creo que a los homicidios, pero la situación carcelaria también podría ocurrir lo mismo. Pero tenemos un factor, pero no pensando por lo... que la mayoría, que en el fondo la mayoría de la población penal son extranjeros. Sí, pero yo de nuevo, por las mismas razones a las cuales hice con anterioridad, advertí que creo que hay que ser cuidadosos en eso. Nosotros tenemos aumento de la población penal extranjera, específicamente concentrada en el norte y asociada a un tipo de delito, que es drogas. Ese número también es significativo para el caso de mujeres. El aumento de las mujeres privadas de libertad en el norte también es muy relevante. Y además de eso, con otros tipos de delitos que pueden estar vinculados a la ley migratoria. Pero no de son, eso se deriva, no de eso se deriva que tengamos una situación equivalente al riesgo de cárcel en Ecuador. No, lo que sí tenemos, no solo fiscales, un sistema de justicia, fiscales, defensores, jueces y sistema penitenciario, que es la cadena completa, estresados por un aumento anormal de determinado tipo de delitos y determinado tipo de imputados. Y eso, solo para aclarar, y ese tipo, cuando usted dice esos reos extranjeros en el norte, ¿no están vinculados, por ejemplo, a bandas criminales, a alguno de los carteles? Eso es lo que está investigando el Ministerio Público. Hay algunas que ingresan identificados como tales. Ya. Efectivamente. Esta semana, déjeme que lo llevo a otro escenario distinto. En Argentina, en Córdoba específicamente, se descubrió por razones X que estaba la familia de Fito Macías, el líder que hizo estallar, probablemente fue la chispa que hizo estallar la crisis carcelaria en Ecuador, jefe de un cartel importante. La familia de Fito Macías se radicó en Argentina, en un centro privado, en un barrio privado, lo descubrieron y no pasaron, creo que no pasó mediodía, a que esa familia estuviera sobre un avión, la familia completa, un grupo de 8 personas, sobre un avión argentino de la Fuerza Aérea y de vuelta en Ecuador. Obviamente los marcos institucionales y legales son distintos en Chile y en Argentina. ¿Podría pasar algo así si encontráramos hipotéticamente una persona o una familia de esa connotación? ¿O tendría que tener un proceso que a lo mejor estarían todos detenidos, qué sé yo? Dos cosas. La primera, entiendo yo que dada la situación regulatoria estaban además en incumplimiento de la ley migratoria, sí, lo cual implicaba una expulsión inmediata. Y le quiero recordar que Chile tuvo esta discusión respecto de la familia de Pablo Escobar, hace años atrás. Y en Chile, si pasara esto hoy día, ¿podría en menos de un día las personas depende de la estar situación expulsadas? del incumplimiento de la ley migratoria. Si se dieran esas mismas condiciones. No conozco el detalle y en eso soy bien cuidadoso. Yo no conozco el detalle. Nosotros sí tenemos una gran discusión jurisprudencial en la Corte respecto de expulsiones, esencialmente cuando hay familia. Es decir, cuando usted está expulsando al padre y resulta que ya tiene hijos en Chile y eso da origen a otra serie de problemas. Pero en el caso de incumplimiento de la ley migratoria, que es parte de lo que además se está discutiendo ahora también en el Congreso para reformular esas reglas. Ministro, antes de pasar a otro tema, porque tenemos otros temas que hablar, pero quiero que nos diga el plan que lo anunció, ¿cierto?, de esta gran inversión en infraestructura penitenciaria, que son varias, digamos, hay un llamado a licitación que se va a hacer
para la cárcel de Copiapó, también el Calama, y además hay una extensión o ampliación de varios penales. ¿Cuántas plazas, cuando esto se complete, en cuántas plazas se va a aumentar la cantidad de plazas disponibles a todo nivel nacional y cuánta falta, digamos? Si me dan un minuto, yo creo que es conveniente para poder explicar el plan de inversiones en el sistema penitenciario, tener en consideración lo siguiente. Chile ha tenido desde los últimos 2 años un crecimiento normal y que no era posible de estimar. Y esto es relevante porque este es un problema de política pública, esto no es un problema ni del gobierno anterior, esto es un problema estructural. Nosotros en muy pocos meses tuvimos una tasa de cerca del 27% de aumento de las personas privadas de libertad. Las razones son distintas, algunas que ya están señaladas por los especialistas. 1/3 prácticamente, Sí. 27. ¿En cuántos meses? En 18, 19 meses. En año y medio, Sí. casi 1/3. Sí. Y eso tiene que ver probablemente con 3 razones. 1, la normalización post-pandemia. 2, que se están cometiendo delitos más violentos. Y la tercera, de la cual hay evidencia no solo en Chile, sino que a nivel comparado también, es que si el sistema legal comienza a rigidizar, entonces usted empieza la política de encarcelamiento modificando el Código Penal, que este es uno de los problemas de América Latina en general. Dicho eso, los planes de infraestructura en Chile estuvieron detenidos por muchos años. Nosotros administramos hasta el día de hoy el plan de infraestructura de la administración del presidente Lagos en el sistema de concesiones. Entonces, ¿qué es lo que ha anunciado el gobierno? El presidente ya lo había anunciado en su cuenta pública, pero ya están los procesos de licitación en curso. De aquí entre este año y el 2025, ocupando el sistema de concesiones, no solo se va a habilitar una cárcel nueva, que es en La Laguna, en Talca, sino que además de eso se están licitando las ampliaciones de Alto Hospicio, Antofagasta, La Serena, Rancagua y Puerto Montt, porque además, este es un tema que también podríamos analizar en detalle, hoy día todo el mundo habla de cárcel, nadie quiere una cárcel cerca, por lo tanto lo que uno tiene que optimizar es el lugar que él tiene. Eso va a implicar, además de las cárceles de Copiapó y la de Calama, aproximadamente 9.000 plazas adicionales. Adicionalmente a eso, durante el año 2023, el Congreso aprobó una ley en muy poco tiempo, porque este es un tema del cual hemos venido hablando hace un rato, y de hecho yo siempre hacía la broma que cada vez que me entrevistaban ustedes siempre quedaba el tema pendiente de clase. Sí, por eso no quería ir al otro tema. Entonces, con la ley nueva, nosotros aproximadamente vamos a ampliar en 3.500 plazas adicionales a las 9.000. Y adicionalmente a eso, se está trabajando en 6 proyectos de prefactibilidad para ampliar el sistema carcelario en otras 10.000. Es decir, aproximadamente el país de aquí al 2033 debiera tener un aumento de un poco más de 20.000 nuevas plazas del sistema. Ahora, el escenario, ¿por qué tenemos que mirarlo esto en términos sistémicos? De acuerdo a las proyecciones de Gendarmería, nosotros tenemos 3 escenarios. 1, si no hacemos nada hoy día, y cuando digo no hacemos nada, es que no nos preocupamos de los impactos que tiene una reforma legal en el sistema penitenciario o el abuso de la prisión preventiva, las proyecciones de aquí al 2033, la peor de las proyecciones es que vamos a estar en torno a las 80.000 personas privadas de libertad. Wow. Si tomamos medidas adecuadas, nosotros nos podríamos mover entre 54.000 y 58.000 personas privadas de libertad, lo cual el plan de infraestructura del cual se está trabajando podría hacerse cargo y le podría dejar cierta holgura al país. Y con esto termino. Lo que hay que hacer además, para que esto sea consistente, es que dentro de la política penitenciaria nosotros tenemos que trabajar en un plan maestro de infraestructura penitenciaria. No podemos seguir pensando que cárceles solo se modulan. Lo último en cárceles, porque hay otros temas relevantes, pero es que es muy importante. Dice, nadie quiere una cárcel cerca de su casa, y es evidente y todos lo entendemos. Pero hay alguien que plantea, no son pocos los que plantean de cárceles lejos de lugares poblados. Y se lo voy a nombrar, alguien habla de islas, el presidente ecuatoriano en su campaña habló de barcos mientras no se construyen nuevas cárceles. Buscar lugares alejados para reos de alta peligrosidad, alejados de lugares de población. Mire, este ¿Usted es un tema, partidario de ese sistema o islas, dicen algunos? Yo creo que en esto hay que ser pragmático y eficaz. Con los temas de seguridad uno no puede hacer promesas vanas porque lo que hace es que se afecta la credibilidad del sistema de justicia. Para que tengamos un orden de magnitud, cárceles nuevas en Chile nos estamos demorando entre 14 y 16 años para que tengamos órdenes de magnitud. Por eso tenemos que ir hacia la ampliación de los recintos que tenemos y densificar aquellos que podemos descongelar desde el punto de vista urbanístico.
La cárcel de Copiapó y de Calama ha costado una enormidad para efectos de avanzar. De hecho, tiene varias administraciones por lo demás hacia atrás. Y además de eso, usted la tiene que instalar en lugares donde sea viable desde el punto de vista de los servicios que están ahí. ¿Sí? Es decir, hay ratos que se habla del desierto, sí, pero eso implica tener disponibilidad para una serie de cosas, entre otros, para el funcionamiento de servicios básicos. Y en esto, en consecuencia, quiero ser bien pragmático. El plan de infraestructura que se está diseñando tiene que ver además con disponibilidad de suelos y lugares. Si los vamos resolviendo, podemos ser más eficaces en eso. Pero pasa otra cosa, Matías y Connie, que yo creo que es bien importante que todos transparentemos. Todos los que piden más cárcel, ninguno lo quiere cerca. Y nadie se hace cargo que es lo que pasa dentro de la cárcel y qué es lo que pasa en torno a ella. Y fíjense que está pasando un segundo fenómeno, que a mí no me deja de sorprender cada vez que me lo dicen. Ya no es el problema solo de que la cárcel se instale cerca de un centro poblado por las personas que están dentro de la cárcel. Está pasando otro fenómeno también. Son a las personas que atraen. O sea, cuando usted instala una cárcel, esto es lo que diría un parlamentario, un alcalde, un gobernador, usted no solo instala a esas personas que son, en algún sentido, peligrosas, mirado para las personas, sino que además sus familias. Ese juicio es brutal. Entonces, por eso yo vuelvo a insistir, los temas de seguridad tienen múltiples elementos. La cárcel es uno de los aspectos para abordar el tema de seguridad. La creencia de que aumentando la capacidad penitenciaria y el encarcelamiento lo vamos a hacer puede transformarse en nuestra trampa, en la trampa que vive Ecuador. Transformar a las cárceles en lugares fáciles para el reclutamiento de bandas criminales. Se nos acaba el tiempo, ministro, y tenemos que pasar al menos por un par de temas más en estos escasos minutos. Pensiones de gracia. El Partido Comunista dijo, y lo dijo Lautaro Carmona, que una persona que acredite que es víctima de un agente del Estado puede recibir pensión de gracia independiente de si haya cometido o no un delito, que son dos cosas distintas. Y dijo, si alguien va a sostener que el ojo de una persona que lo pierde tiene más valor o menos valor porque tiene un prontuario policial, estaríamos llegando a un debate que no es el que aconsejan normas internacionales. ¿Usted está de acuerdo con ese criterio? El presidente de la República lo ha definido, lo expresó la ministra Tobá, y yo creo que lo expresé con anterioridad. O sea, personas que tengan antecedentes penales, pero que hayan sido, digamos, víctimas de agentes del Estado. Que tengan que tengan un daño permanente. El caso de la lesión ocular es el caso más evidente. Es el daño permanente lo que hace la diferencia. Así es. Pues una persona que haya sido víctima de alguna manera de los agentes del Estado durante el estallido social, pero que no tengan un daño permanente y tengan antecedentes penales, ¿se les va a revocar? El presidente ha definido esos criterios. El Ministerio del Interior se encuentra estudiando cada uno de los expedientes. Recuerde que tenemos 418 pensiones otorgadas producto de las glosas del estallido. Esto es bien relevante porque aquí se ocupa la atribución general, pero aquí está glosado por la glosa de la ley de 2021-2022. 148 corresponde a la administración del presidente Piñera, 270 a la administración del presidente Boric. Se pagaron con recursos del año 2022, no se otorgan más pensiones asociadas al estallido y por lo tanto el aspecto que está vinculado es esa evaluación que es la que se está haciendo en la actualidad por la comisión a cargo de la revisión que han hecho, concluyen además que se han entregado pensiones de gracia a gente a partir del estallido social de manera que no correspondía, a gente que no debía tener esa pensión de gracia. Hay pensiones que son observables, efectivamente. El número, el tipo, corresponderá a que sea informada por el Ministerio del Ya, Interior. pero más allá de que hayan delinquido, de que tengan antecedentes penales, o sea, hay gente que no tiene antecedentes penales, pero que recibió pensiones de gracia. El Ejecutivo merecerlas, digamos. El Ejecutivo ha concentrado su labor en las personas que han sido condenadas, con condenas previas y posteriores, y en segundo lugar, que estén o no, que no hubiesen estado dentro de los supuestos que les permitía el otorgamiento de la pensión. El daño permanente que le generó imposibilidad laboral, eso es muy... Cuando hay un daño permanente y producido por un agente del Estado, suena de todo sentido común el que se le resarza por el daño o se le indemnice. ¿No se desnaturaliza la figura de la pensión de gracia versus hacerlo justamente con una indemnización? Es una pregunta bien interesante porque en Chile hemos tenido ese debate en más de una ocasión. De hecho, el año 2023 hay una sentencia muy relevante de la Corte en ese sentido porque uno de los beneficiarios de pensiones de gracia fueron los mineros de la mina San José. Todos los mineros de la mina San José recibieron pensiones de gracia y posteriormente demandaron al Estado. Y la defensa fiscal lo que sostuvo es que en algún sentido ya habían sido resarcidos previamente producto del pago de las pensiones de gracia. La Corte rechazó ese argumento, pero es un argumento que no es nuevo.
Cuando el Congreso Nacional, es que esto es bien importante, cuando el Congreso Nacional aprobó las glosas presupuestarias, tenían en consideración el daño provocado. Es que cuando el Estado le provoca el daño a alguien, lo normal es resarcirlo, Claro, no lo que pasa es que premiarlo. en el caso de Chile no tiene un mecanismo de compensación e indemnización por vía administrativa. Cualquier persona que sufre daño tiene que inevitablemente demandar judicialmente en un juicio que dura mucho tiempo y que el Consejo de Defensa del Estado hace su labor de defensa fiscal. Nos quedan segundos. Una última pregunta. Las reuniones de los ministros en la casa de Pablo Salaquet siguen complicando la moneda. Usted fue de los primeros que dijo que esto no era reuniones de lobby, que no había que registrarla. Y después aparece el presidente diciéndole a sus ministros que tienen que registrarla en el registro de lobby. ¿Se equivocó, ministro? ¿Yo? Sí. No. No son reuniones de lobby. No, es que aquí distingamos, porque yo creo que en este tema es bien relevante. O hablamos de la discusión jurídica o hablamos de la discusión política. El gobierno ha tenido siempre solo un discurso. Desde el punto de vista legal, las reuniones informadas por los ministros, a las cuales sus equipos legales le remitieron, no estaban dentro de las hipótesis de la ley del lobby. Ninguna, ni siquiera la de la ministra Jara con mire, la AFP. La explicación la hago en breve. Desde que se dictó la ley el año 2014 ha existido una interpretación formal de la ley, amparada, entre otras cosas, por ciertos dictámenes de la Contraloría. Ninguno de los ministros entendía, y sus equipos legales entendían, que las reuniones en las cuales habían participado debían estar dentro del registro. Una vez producido el debate público. De hecho, las razones por qué ministro, una vez que se informa en CIPER que está el ministro Grau y la ministra Maysa Roja participando de esa reunión, son los ministros que dicen quiénes participaron de las reuniones siguientes. De hecho, ellos fueron transparentes. Otra cosa distinta es el debate público que se ha generado sobre este tema. Y sobre ese debate, que es un debate legítimo, el presidente de la República ha dicho dos cosas. Uno, le pidió a sus ministros evaluar con detalle cada una de las reuniones, dado que ellos eran los que habían participado. Y por lo tanto, las reuniones las han registrado en el entendido de que es una política de transparencia por parte de ellos. Y en segundo lugar, el presidente ha dicho públicamente que que pudo haber constituido un error y que aquí, mire, yo creo que aquí lo más relevante es que el tema se enfrentó, creo que sirvió para distinguir la discusión legal de lo que es la discusión política, y lo que se refiere a la discusión política y a la crítica que los ministros y el gobierno recibió sobre ese punto está suficientemente claro, pero yo creo que el presidente ya cerró el punto, ya dio las instrucciones y los ministros ya informaron cada uno de los detalles de ella a la Contraloría, que es la que debe dictaminar. Ministro Luis Cordero, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, ministro. Muy buenas tardes, buen domingo para todos. Muy buenas tardes. Nos despedimos rápidamente. Hasta la próxima temporada. Exacto. Esta es la última, sí. Ya, qué privilegio. Nos vamos de vacaciones hasta marzo. Hasta marzo. Que estén muy bien. Que tengan unas buenas vacaciones. Ya vienen las noticias en 24 tardes. Buen domingo, gracias por venir. Gracias.